Analizaremos qué es un estimador, qué es una estimación, las propiedades de los estimadores, el insesgamiento, la consistencia, la eficiencia. Hablaremos de estimadores de máxima verosimilitud y hablaremos de estimadores por el método de momentos. Y el siguiente criterio de desempeño tendrá los temas intervalos de confianza para la media, para la proporción, para la varianza, para las sumas, diferencias, cocientes de muestras, ¿no? Hablaremos de muestras grandes, hablaremos de muestras pequeñas y terminaremos calculando el tamaño de la muestra. Entonces, empezaremos, aunque hayamos hablado de algo de esto, de los estimadores puntuales y estimadores por intervalos. ¿Qué es un estimador puntual? Un número. De repente, el promedio de notas de estadística 2 de todos los estudiantes hoy día registrados en la materia es un estimador puntual. De repente 60, de repente 57, de repente 65, no sé, un número. Ese es un estimador puntual. Entonces, si consideramos las estaturas de cada uno de ustedes, sacamos su promedio. ¿Cuál será su estatura? No sé, unos 60, un número, unos 60. Ese es un estimador puntual. Pero de repente queremos hablar de un estimador por intervalo, de un estimador que nos dice que la nota de estadística está entre 57 y 62, 5, 7 y 6, 2. Ese es un estimador por intervalo. Y además, el estimador por intervalo se lo determina con un nivel de confianza dado. Y ese nivel de confianza dado generalmente podrá ser el 1% o el 5%, o al 95% de nivel de confianza o al 99% de nivel de confianza, o el número que ustedes quieran. Naturalmente que saben de que lo que usan, lo que más usan los investigadores es o 99 o 95%. Entonces, cuando hablamos de un estimador puntual, cuando hablamos de un único número que estima algo, podemos también determinar cuál es el estimador puntual de la varianza. Y cuando decimos que este estimador es eficiente o no es eficiente. Dos conceptos hermosos. ¿Cuándo un estimador es eficiente? ¿Cuándo se dice que un estimador es no eficiente? Entonces, si θ1 y θ2 estimados son dos estimadores de un parámetro poblacional, ¿qué es parámetro? El parámetro es una estadística de la población. ¿Y qué es el estadígrafo o el estadístico? Es un valor de la muestra. Entonces, cuando hablo de parámetro, hablo de la población. Y cuando hablo de estadístico o estadígrafo, también le llaman,
estoy hablando de un valor estimado de la muestra, de su media, de su varianza, de su desviación, de su percentil, etc. Entonces, si θ1 y θ2 sombreros son dos estimadores insesgados, no tienen ni sesgo a la derecha ni tienen sesgo a la izquierda. Probablemente son aproximadamente normales. De un mismo parámetro poblacional θ, si θ1 estimado tiene una varianza, si θ2 estimado tiene una varianza, entonces se dice que el que estima de manera eficiente es el estimador con menor valor. Es decir, si la varianza de θ1 es menor a la varianza de θ2, entonces decimos que θ1 es un estimador eficiente. Entonces tomen nota, hay una definición. Dice, si consideramos todos los posibles estimadores insesgados de algún parámetro θ, el de menor varianza, el número más pequeño, se llama estimador más eficiente del parámetro θ. Por favor, anoten, subrayen esto. Dice, si consideramos todos los posibles estimadores insesgados de algún parámetro θ, el que tiene menor varianza se llama estimador más eficiente del parámetro θ. Entonces, tenemos que reconocer cuándo un estimador es eficiente y cuándo un estimador es ineficiente. Tenemos que determinar cuándo un estimador es sesgado, cuándo un estimador es insesgado. Y tenemos que comprender qué es lo que se dice cuando hablamos de parámetro y qué es lo que se dice cuando hablamos de estadístico o estadígrafo. Preguntas, por favor. Georgina, preguntas, están muy calladitos. Una pregunta. Dime, por favor. Dime. Creo que la presentación que puse ahorita es la número 5 y no la número 1, si estoy equivocado, ¿no? Hace rato dice en su presentación, decía número 5 en la columna de la filita, en la parte izquierda. No estoy entendiendo. A ver, despacio, ¿cuál es el problema? Es que en la presentación de PowerPoint, la imagen que está proyectando era la número 5 y no la número 1. A eso me refiero. En 1, 1, 2, ¿así? Sí, por ahí. Este es 1, 2, no es 1, 5. 1, 2 es este. Ya bueno, ahí está. Error de vista. Gracias. Sí, 1, 2, porque el 1, 1 ya lo hemos visto y enseguida le voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, puede ser de que un estimador sea eficiente. Puede ser que un estimador sea insesgado. Pero no es posible que estimemos algo con exactitud. Hemos hablado de precisión y hemos hablado de exactitud. Dentro del punto de vista de la física, algún momento comentamos de que las mediciones no son exactas. Qué terrible si ustedes miden 2, 3, 4 veces, lo que sea, midan su puntabola, midan su casa. Es bien difícil medir 2, 3, 4, 5 veces con el mismo valor. No es posible. Entonces, tampoco es posible, o podríamos decir es poco probable, que estimemos el parámetro con exactitud. No. Vamos a tener algún error, ¿no es cierto? Por eso vamos a estimar con niveles de confianza del 95%, del 99%. Entonces,
Si el estimador insesgado es lo más eficiente, no crean que podemos estimar el problema, el parámetro poblacional con exactitud. Es improbable, porque estamos asumiendo de que estimamos con algún nivel de confianza. Por otra parte, si ustedes, en vez de medir 2 veces una cosa, en vez de medir 4 veces una cosa, miden n veces, cuanto más grande sea la muestra, es probable que tengamos mayor precisión en la estimación del parámetro. Entonces, aquí hay conceptos extraordinariamente bellos. Ya hemos hablado de parámetro. Habrá que hacerse un mapa mental, ¿no es cierto? Hemos hablado de población muestra, parámetro estadístico, estadígrafo, insesgado, sesgado, eficiente, no eficiente. Entonces, estos conceptos deberían ustedes manejarlo muy bien para poder comprender lo que estamos diciendo. Entonces, cuando hablamos de un estimador puntual, claro que hablamos de un único punto, de un único valor. Y esa estimación puede ser eficiente si escogemos la estimación con menor valor de su varianza. O si escogemos el otro que es más grande, vamos a decir que es un estimador ineficiente. Entonces, cuando hablamos de un estimador puntual, hablamos de un único número. La estatura de los estudiantes es 1,62. La nota de estadística es en promedio 6,2. A eso se llama una estimación puntual. Pero si queremos hablar también de manera de repente un poco mejor, de repente es mejor también determinar esa estimación en un intervalo. Es decir, la estatura de ustedes, ¿entre qué límite inferior y un límite superior se encuentra? Sus notas del promedio de estadística, ¿entre qué valor inferior y entre qué valor superior se encuentra estimado a un nivel de confianza dado? Porque si consideran el 95%, los límites inferior y superior son distintos a escoger 99%. Entonces, cuando estudiamos esta teoría de la estimación, tenemos que comprender qué es un estimador puntual y qué es un estimador por intervalo. Y tenemos que comprender qué es una estimación sesgada, insesgada, eficiente, no eficiente, determinar qué es un parámetro, qué es un estadístico o estadígrafo, y tenemos que hablar de estimación por intervalos en diferentes niveles de confianza. Preguntas, porfis. Michelle. Se ha ido a tomar desayuno la Michelle. No, y estoy atendiendo, estoy entendiendo. Qué bien. Ayúdame, porfis. Está haciendo tanto frío que se van a congelar si no habla. Entonces, podemos calcular muchísimas cosas. Ya hemos hablado de todas estas cosas básicas. En estimación por intervalos 1-1 hemos resuelto algunos ejercicios y ahora vamos a profundizar un poco más. ¿Me escuchan? Ha salido un mensaje ahí que la comunicación de la red está muy débil. ¿Me escuchan? Señorita Calle Vázquez.
Sí, ¿No ¿Estás escuchándome bien? sí, pero a veces un poquito se corta. Sí, ha salido un mensaje azul ahí, que la red no está bien. Entonces, no sé si hay preguntas en la estimación puntual, por favor. Muy bien. Entonces, estas estimaciones por intervalo podemos estimar cuando manejamos una sola muestra, cuando manejamos dos muestras. Y si manejamos dos muestras, podemos estimar su intervalo para las sumas, para las diferencias, para los cocientes. Podemos estimar un parámetro de la población, es decir, podemos decir el parámetro que sea la media. ¿Por qué no la varianza? ¿Por qué no la desviación típica? Entonces podemos estimar muchas cosas que en el transcurso de estas 5 semanas desarrollaremos. Lo primero, partiremos de una sola muestra, y vamos a estimar parámetros de la media poblacional, entonces. A partir de una muestra, quiero estimar cómo se comporta la población. Entonces, voy a estudiar a una pequeña muestra y a partir de sus resultados voy a inferir cuál es el comportamiento de la población. Entonces, vamos a partir estimando un intervalo para mu. ¿Qué es mu? Es la media poblacional. ¿Qué es X raya? Es la media muestral. Entonces, si la muestra se selecciona a partir de una población normal o a partir de una muestra suficientemente grande, ya, ¿qué es grande? Bien difícil, ¿no es cierto? Hemos visto un video de unos minutos que hemos pasado por este medio y hemos hablado de las distribuciones asintóticas. Y hemos visto de que el número grande, no sabemos qué es. Alguien presentó una simulación de 3.000 datos. Escucha, 3.000 es un número grande, pero será lo suficientemente grande. Pero con esos 3.000, el expositor ha demostrado a través de una simulación de que la distribución muestral de medias generalmente se aproxima a una curva normal, pero se aproxima. Y aquí estamos diciendo si la muestra se selecciona de una población normal o n es suficientemente grande. Desde el punto de vista de nosotros, para hacer nuestros cálculos, n va a ser grande si es mayor o igual que 30. Qué bacán. Y el otro dice que grande es pues un número inmenso. Entonces, para poder comprender todos en este nivel que es grande, hablaremos de 30 o mayor o igual que 30. Aunque verdaderamente grande es pues un número inmensamente grande. 3.000 es grande y bueno, todavía existen muchos valores mucho más grandes que aquello cuando ha hecho la demostración este señor en la distribución asintótica para demostrar que las distribuciones muestrales se aproximan grandemente a una distribución normal. ¿Se entiende esto, por favor? Sí, entiendo. Muy bien. Entonces, si consideramos una muestra a partir de una distribución normal, esto es importante,
si partimos de que la muestra se ha obtenido a partir de una población normal, este es un dato importante, o si no sabemos que la distribución de la población es normal, pero sabemos que n es suficientemente grande, estamos hablando de n mayor o igual que 30, se puede establecer un intervalo de confianza bajo esa fórmula. Al centro, la probabilidad de que μ, la probabilidad de la estimación de la verdadera media poblacional, eso quiere decir. La probabilidad de μ. ¿Qué es μ? Es el μ estimado, es el μ sombrero de la población. ¿Cómo estimo este μ sombrero? Poniendo a la izquierda xi a menos z por sigma sobre raíz de n y a la derecha xi a más z por sigma raíz de n. Y como esto es una probabilidad, hemos hablado hace rato de que no es posible de obtener un valor exacto. Esto me está diciendo que voy a estimar este intervalo con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Y alfa puede valer 1%. 1 menos alfa será la probabilidad al 99%. Si alfa es 5%, la probabilidad calcularé al 95% o al número que ustedes quieran. Entonces, si ustedes quieren estimar por el método de intervalos la verdadera media poblacional, vamos a utilizar la media muestral, vamos a utilizar un Z de tablas para un nivel de confianza 1 menos alfa y voy a multiplicar por sigma sobre raíz de n. Entonces, esta fórmula sirve cuando yo conozco la varianza poblacional. Si ustedes no conocen la varianza poblacional, y esta es la mayoría de los casos, no conocemos la varianza poblacional. Y si no conocemos la varianza poblacional, no puedo utilizar esta fórmula. En muy poquitos casos, en la realidad, yo conozco la varianza poblacional. En realidad, es desconocida. Pero esta formulita sirve para cuando yo conozco sigma al cuadrado, varianza, o sigma, desviación típica de la población. Y puedo estimar el intervalo de confianza, es decir, su límite inferior a la izquierda, su límite superior a la derecha, con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Preguntas, por favor. Preguntitas, porfis. ¿Era el estimador puntual? ¿Perdón? Mío, Inge. Mu es la estimación de la media poblacional. Mu es media poblacional. Y aquí estoy estimando. Entonces, mu va a ser la estimación de la media poblacional. ¿Cuál será la estatura de todos los estudiantes de la EMI en promedio? Eso es mu, pero estimado. Nadie va a conocer la estatura de los estudiantes de la EMI, salvo que tú, en vez de una muestra, midas absolutamente a todos los elementos de la población. Pero si no puedes hacer eso, solo tienes que estimar μ a partir de una muestra. ¿Está bien? Sí, Inge. Y alfa Muy bien. representa... Alfa es un nivel de confianza. ¿Con qué error quieres trabajar? ¿El 5%? ¿El 1%? Entonces, 1 menos alfa, nivel de confianza. Tu probabilidad, ¿estás estimando al 95% o estás calculando al 95%, 99% o el valor que tú quieras? ¿Está bien? Sí, Inge. ¿Cuál es el valor recomendado de alfa, Inge? 5 y 1% utilizan los investigadores. Gracias, Inge. De repente está estandarizado esto. En todos los trabajos, en tu tesis, tú vas a utilizar 1% o 5%. La EMI no, está normado, 5% utilizan los estudiantes en la EMI. Pero la investigación, la mayoría utiliza 5%,
pero también utilizan algunos el 1%. Entonces, cuando tú hagas tu tesis en la EMI te van a exigir de que utilices el 5%. ¿Está bien? Está estandarizado. ¿Sigo? ¿Esta es la misma fórmula que la del anterior tema? Sí, pero ahora vamos a empezar a ver muchas más fórmulas. Hemos visto UNITA, ¿no es cierto? Pero ahora lo que hablaremos es con un poco más de detalle cuando utilizamos sigma, cuando utilizamos S, bueno, y cuando utilizamos para una muestra, para dos muestras, para la suma, para la diferencia, para el cociente. Este es el tema que vamos a tratar en estas 2 semanas y media. Entonces, ya no es solamente una cosita como la que hemos visto al final de nuestro primer periodo, y que era esta fórmula, ¿no es cierto? Y sino que ahora vamos a empezar a hablar de otras cosas más, y ese es el tema que vamos a desarrollar durante 2 semanas y media, durante los cuales ustedes entregarán 2 o 3 prácticas para esta primera parte. ¿Está bien? Sí, bien. Muy bien. Sigo entonces. Entonces, podemos calcular intervalos de confianza del parámetro poblacional μ. ¿Qué es μ? La media poblacional. Cuando conozco sigma y cuando no conozco sigma. Entonces, si X raya es la media, pero con varianza conocida de la población, y esto es muy raro, en verdad, todas las poblaciones, su varianza son desconocidas, pero estoy partiendo de que la varianza es conocida. Entonces, si la varianza es conocida, el intervalo de confianza es que μ está entre X raya más menos Z por sigma raíz de E. El menos a la izquierda, el más a la derecha. Y esto lo hemos manejado ya. Entonces, para recordar, hagamos este ejercicio. Se encuentra que la concentración promedio de zinc que se saca del agua a partir de una muestra de mediciones de zinc en 36 sitios. Hemos acordado hace un ratito de que esta es una muestra grande. Aunque alguien con justa razón me va a decir, no, pero 36 pues no es muy grande. Ok, estoy de acuerdo. Pero hemos acordado de que es mayor, si es mayor o igual que 30 se va a llamar muestra grande. Aunque alguien nos dijo, pucha, ¿qué es grande? Grande es un número inmensamente grande, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, 36 es mayor que 30, es una muestra grande para nosotros. Y queremos encontrar intervalos de confianza del 95 o del 99%. Entonces, vamos a suponer que conocemos la varianza, y la varianza es 0,13 al cuadrado. O su desviación estándar de la población es 0,3. ¿Está bien? Entonces, para recordar, ¿qué hacemos para calcular este intervalo de confianza? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de un error. Hace un rato hablamos de que no hay estimaciones exactos, no hay estimaciones sin error. La estimación tendría que ser de que μ está sobrepuesto a xi. El error es 0. Pero eso es muy difícil en estadística. Entonces hablamos de un error, y ese error es la diferencia entre X raya y μ. A eso se llama error. Entonces el verdadero parámetro μ estimado se lo estima a partir de la media muestral más menos un error. ¿Y qué es el error? Z por sigma raíz de n. Eso se llama error. Tomen nota, por favor. Tomen nota. Les falta tomar nota a ustedes. Entonces, gráficamente estamos mostrando de que la estimación de μ en función a la media
muestral presenta un error. ¿Cómo calculo ese error? Ese error será igual a Z, unidades de referencia tipificada, multiplicado por la desviación típica poblacional sobre raíz de N, donde N es tamaño de muestra. Entonces, esta es la estimación y este es su error. Entonces, podemos decir de que cuando estimamos un parámetro poblacional μ, estamos estimando con una confianza de 1 menos alfa. Estamos estimando con un nivel de confianza del 95%, del 99%. Y tenemos una confianza de que el error no va a ser más grande que Z por sigma raíz de N. Esto quiero que entiendan. El error no va a exceder de Z por sigma raíz de N, porque el error es Z por sigma raíz de N. Y este es un teorema. Preguntas, por favor. Preguntitas, porfis. Inge, mu va a ser el estimado y x raya va a ser el estimador, ¿o cómo? No. Mu es la estimación del parámetro. Voy a estimar, por ejemplo, yo tengo 4 notas de estadística, 10 notas de estadística. Pero como ustedes son 20 y tantos, es una muestra. Entonces, si mi media muestral es 6,2, ahora quiero estimar cuál es la media de todas ustedes, de la población. Entonces, mu es la estimación de la media poblacional de todos. Y X raya es un cálculo de la muestra. He obtenido a 10 estudiantes, he sacado sus notas, he calculado la media, y esa es la media muestral. Y a partir de esa media muestral, quiero calcular la media poblacional. ¿Y cómo calculo, cómo estimo la media poblacional? Utilizando esta formulita. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, anoten sus datos, ¿no es cierto? Queremos estimar la media poblacional de la concentración promedio de zinc que se saca de las aguas de mediciones de zinc de 36 sitios. Pucha, en un río deben haber 1.000 sitios, 10.000 sitios, 20.000 sitios, 100.000 sitios. Pucha, la población es inmensamente grande. Pero solamente estoy obteniendo una muestra de 36 sitios elegidos de repente al azar. Y esos 36 sitios me dicen que en promedio tienen 2,6 gramos por milímetro. Y a partir del conocimiento de la media muestral, 2,6 gramos por milímetro, quiero calcular un intervalo de confianza al 95 o al 99%, sabiendo que la desviación estándar de la población es 0,3. Entonces, ¿qué hago para eso? Lo que voy a hacer es calcular Z. ¿Y cómo calculo Z? Me voy a ir a otra presentación, por favor. ¿Y cómo voy a calcular Z? Ya no tengo mi Z. Ojalá sea esta. Entonces, ¿cómo calculo Z? Entonces, si quiero calcular intervalos de confianza al 95%, lo que tienen que hacer ustedes es graficar una curva normal. Siempre. Si no lo hacen es difícil. Hay gente que en el examen lo va a hacer de memoria y va a pensar que para 95% siempre es 1,96.
y va a perder 2 puntitos. Miren, les estoy hablando el primer día de este segundo parcial. Por falta de graficación, van a ustedes confundir los valores. Les sugiero utilizar una grafiquita. Si grafico una curva normal, al centro voy a poner X raya. Y dependiendo si mi intervalo de confianza es con una cola o con 2 colas. Fíjense acá, estoy utilizando 2 colas. La cola azul de la derecha y la cola azul de la izquierda. Entonces, por una parte yo sé que el área debajo la curva normal, el área debajo la curva normal y encima el eje X siempre es 1. Si la curva normal es simétrica, la cola izquierda vale 0,5 y la cola derecha vale 0,5. Si me están diciendo un intervalo de confianza al 95%, me están diciendo que 1 menos alfa vale 95% o 0,95. Y ahora, si divido en 2 partes 0,95, la cola de la derecha, la cola rayada de rojo, va a valer 0,4750 y la blanca de la izquierda, que es la misma área, va a valer también 0,4750. Por lo tanto, la suma de las 2 colas tiene que valer alfa. Entonces, la cola de la derecha es alfa medios y la cola de la izquierda es alfa medios. Si estoy trabajando al 95%, la área central vale 95%, las 2 colas tendrán que valer 5%. Si ese 5% en proporción divido entre 2, va a ser a ambos lados 0,025, 0,025. Sumen, por favor. 0,025 más 0,4750 más 0,4750 más 0,025 y deberá dar 1. Confírmenme si da o no da, por favor. Gracias por el puntito. Entonces, si sumamos, da 1. Y ahora, para calcular el intervalo de confianza, necesito calcular Z. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular Z? Buscar una tabla de distribución estándar normal. Y ahí tengo que determinar para un área, para el cuerpo de la tabla, área, 0,4750, ¿cuánto vale Z? Y si me ayudan a buscar, por favor, que alguien me diga cuánto vale Z. Muy bien, lo repite. ¿Cuánto vale Z para el 5% o para el 95% nivel de confianza? ¿Cuánto? Vale 1,96. 1.96, dije. Correcto, ¿no es cierto? Vale 1,96. Entonces, ahora me he salido de mi anterior presentación, pero ustedes tienen registrado. ¿Cuánto es el parámetro poblacional estimado de las mediciones de zinc, por favor? Calcúlenmelo. X raya menos 1,96 por sigma raíz de n y a la derecha más. ¿Cuánto da por FIS? Ayúdenme, por favor, no tengo ese ejercicio en esta presentación.
¿Alguien tiene el resultado, por favor? Inge puede ser 0,016. Pero tienes que tener dos valores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Inge, me sale 2.50 a la izquierda y 2.69 a la derecha. Muy bien, gracias por tu punto. ¿Cuánto da, porfis? Más rapidito, es las 9. A mí me da el ingeniero entre 2,5 y 2,7. Muy bien, gracias por tu puntito. Inge, Calle Vázquez. Todos a mí me coinciden. sale 2.58 entre 2.62. Mucha, una variación terrible. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Inge, a mí me da Dime. entre 2,584 y 2,616. Muy bien, gracias por tu puntito. ¿Quién más? Al 99%, por favor. Al 99%. ¿Cuánto da al 99%? Lima Inge, yo Lima. saqué entre 2,47 y 2,72. ¿El 99%? Sí, Ya. ¿Quién más? ¿Quién más, porfis? Rapidito, ya es las 9. Inge, Dime. a mí me salió 2.09 a la izquierda y 2.12 a la derecha. 209, 208. Gracias por tu punto. Uno más. ¿Quién más? Inge, Merma Bustillos, confirmo lo último. Izquierda me da 2,09 y derecha 2,20. 2.20. A ver, alguien más, el último. Inge, mamani, mamani. Mamani. Georgina. Sí, Inge. Mamani Georgina. Dime. Me sale igual que mi compañera, 2,0,9 y 2,19.
¿2, cuánto? 2,19. 19. Muy bien. Entonces, jóvenes, calcular intervalos de confianza para estimar, en este caso, medias poblacionales es extraordinariamente elemental. Entonces, tenemos un montón de ejercicios que ya lo han hecho y hablaremos de algunas otras cosas más. Entonces, 10 minutos de descanso, vayan a tomar un café. Los veo en 10 minutitos. 15, Inge, por favor. 10, Sufi, 10. Un cafecito, Sí, por favor. está bien, 10 por demás creo que es. Muy Gracias, bien. Inge. Los veo en 10 minutitos.